en Ahora Noticias. Ya estamos en nuestro estudio junto a la periodista Jimena Planella de nuestro equipo de reportajes, en esta oportunidad con testimonios e imágenes desgarradoras. Jimena, buenas noches. Hola Pri, buenas noches a todos. Las muertes de los niños y jóvenes del Sename son inaceptables. Hoy se habla de la división del sistema y más presupuesto, pero faltan, por ejemplo, profesionales y tratamientos efectivos para los chicos con problemas de salud mental. Esta historia no es nueva. Hace más de 20 años que el Estado está en deuda con estos chilenos. Este reportaje revisa las innumerables veces que como departamento de prensa denunciamos las negligencias y los abusos en los hogares del Sename. Los niños muertos no son un número más. Tenían sueños, esperanzas, una vida. Un remolino para Juan. Un remolino para Rachel. Un remolino para Sofía. Un remolino para María. Un remolino para Luis. Un remolino para Carlitos. Uno para cada uno de los niños y jóvenes muertos del Sename. Una nómina sin rostros ni nombres, en muchos casos sin causa de muerte. Una ciaga lista mortuoria acallada por años, testigo silente de décadas de desidia estatal. Llegáis como un NN a las finales de partida, o sea, soy un número más, todo. Hasta la muerte termináis así. Morí a las finales, soy un número más. Pues. Logra finalmente manejar la situación. La chica será contenida y la cocinera ayuda a movilizarla. Le encierran en unos cuartos súper chicos que tienen bichos, te pican y todo. ¿Te tocó ver que muriera algún niño en alguno de los centros donde tú estuviste? No, pero yo estuve a punto. Caí a la UCI con una sobredosis de pastillas. El subdirector del hogar me pidió que no lo dijera en ningún lado, porque les podía quedar la embarrada. O sea, ¿cómo se les puede llegar un niño del Sename a punto a una UCI con una sobredosis? Es como un escándalo. Andrea pudo ser una más de los 616 niños y jóvenes muertos bajo la tutela del Sename entre el 2005 y 2016. Hace más de 10 años se escapa de un hogar, pero sus vivencias siguen vigentes. Empezaron a tratar de hacernos callar con pastillas, con medicamentos y cosas para que nos quedáramos callados, nos portáramos bien y fuéramos menos cachos para la tía. ¿Qué te daban a ti? Pastillas para adultos, Rabotril. Yo tenía 12, 13. ¿En cuántos hogares del Sename estuviste tú? En 3. ¿Y en todos usaban estas pastillas? En todos. Hoy remece el escándalo y Chile recién reacciona ante una saga 1000 veces denunciada. Ha habido un desinterés político negligente de parte de todos los gobiernos por décadas en este país respecto de estos niños. Hoy día lo reconocemos. ¿El Estado chileno ha hipotecado Sin duda. el futuro de estos chicos? Pero sin duda. La memoria es frágil, pero el archivo no se puede amordazar. Te suben tu barriga así, ¿ya? Haciendo esta, lo que anda ahí, poner la cirugía así, y le ponen el espeluznado que hay ahí. Ese 2006, este chico explica con lo que puede las contenciones usadas en la clínica Normita Fournet. Por robo y vacancia cae en el Sename. De ahí, el juzgado lo recluye en este sanatorio. Ahí permanece 2 años topado, muchas veces engrillado por horas. No me la cama amarrada. Ese 2006 su denuncia exige investigar y nos adentramos en la clínica psiquiátrica. La cosa del tío y inyectar. Hay todo tipo de pacientes y por lo menos desde el 2003 reciben niños del Sename. El 2006 hay 3 chicas. Por entonces el Estado paga 900.000 pesos por ella para que las atiendan así. Así,
la castigan por un cigarro, la inmovilizan con 2 pinzas de fierro atornilladas. La secuencia es sobrecogedora, pero es la única forma de entender qué han debido soportar. Hoy sabemos que la mitad de los chicos muertos del Sename sufrían de alguna enfermedad y que en su mayoría eran pacientes psiquiátricos. Ahora la información enrostra que un 70% de estos niños y jóvenes tienen algún tipo de patología psiquiátrica. De ese 70%, además encontramos que hay un 10% que las enfermedades son tan graves que deberían estar hospitalizados. Si extrapolamos esos números, hoy en día representan alrededor de 2.000 niños que tienen enfermedades muy graves y que están en riesgo vital de origen psiquiátrico. Nosotros hemos visto que la patología es cada vez más grave. El abuso de sustancias, por ejemplo, es cada vez peor. El niño con problemas gravísimos de comportamiento, inabordable muchas veces en términos de violencia, de desregulación de sus emociones, de impulsividad incontrolable, es altísimo. Mucho más que antes. Mucho más. Pero ese 2006, el total desamparo permite más vejaciones en la clínica psiquiátrica Normita Fournet. Otra vez, una chica del Sename entra en crisis por un cigarro. ¿Pero qué culpa tengo yo si ya te robaste el cigarro, saliste con la tuya? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? La joven termina cortándose arriba de un techo hasta que llega la administradora. La chica será contenida y la cocinera ayuda a movilizarla. Otra vez, sin ninguna instrucción médica, la administradora le inyecta un calmante. Son violaciones a los derechos humanos, pero por entonces parecen hechos aislados. El 2007 demostrará que no es así. ¿Qué sueño tenía Rachel? Quería Sanarse. Eso quería. Rachel tenía lupus. A los 10 años, el juzgado de familia dictamina que está mal cuidada por sus padres y la recluye en el hogar Alceste Pier Giovanni de Quinta de Tilcoco. Sus 2 hermanos ya están ahí. Yo me puedo hacer exámenes, los que ellos me pidan. ¿Usted sigue consumiendo? No, nada. ¿Usted sigue tomando? De repente, sí, yo no voy a mentir. Pero una Yo no voy a mentir. nada. ¿Y la violencia intrafamiliar qué pasó con eso? Ya no voy Eso se a. acabó hace mucho tiempo. Ya no voy a. Faltas repetidas entre los padres de los chicos que llegan al Sename. Reconocen sus errores, aunque demasiado tarde para su Rachel. En febrero pasado, el hogar parte con los niños a la playa. Al 8º día, la directora... Y me dijo que la niña se había descompensado a las 4 de la mañana, que la habían llevado a un poli que había cerca, pero no estaban como lo necesario para atenderla, así que habían tenido que trasladarla a otro hospital. Después, como a las 11:24, la niña había fallecido. Fue lo único que me dijo. Y empecé a decirle a ella porque que cuántas veces le he dicho que no la llevara. ¿Por qué no la podía llevar? Porque mi hija no podía andar al sol. Mi hija tenía lupus. La sepultan sin más explicaciones del centro. Meses más tarde, un periodista los alerta. Pero hoy, por primera vez, escucharán el relato de una tía que fue al paseo. Rachel no se tomó las pastillas que supuestamente la doctora le tenía, era porque ella no se las compraron nomás. Todo indica que Rachel pasa 72 horas sin tomar sus remedios. Empeora y una sola cuidadora se encarga. La niña empezó con esas crisis, que empezó con vómito, diarrea, todo. Después empezó con las fiebres. Oiga, ¿y por qué se demoraron tanto de las 3 de la mañana a las 7 en llevar a la niña al hospital? Que la tía Sonia no tenía apoyo, po. ¿Qué estaban haciendo las otras tías y el psicólogo que iba a cargo? Tomando, po, tomando. Ellos todos los días del día largo, él pololeaba con una tía. ¿Y él estaba ebrio o estaba en condiciones...? No, pero sí, él cuando la avisó a la tía Sonia, él imagínese, todavía estaba con trago. Es que la rabia y la impotencia que nosotros teníamos a la vez, porque las cosas como sucedieron, que yo creo que la vez se hubiese salvado si lo hubiesen llevado al tiro al hospital. Ahora tengo un poco más de valor. Y me gusta lo que estoy haciendo porque es un beneficio para todos los papás que tienen los niños ahí. Que haya un poco más de preocupación, que haya más fiscalización, que haya más preocupación, más atención.
El examen toxicológico de Rachel rastrea benzodiazepina en su sangre, un ansiolítico no indicado entre sus remedios. Se supone que ellos lo cuidan y miren el cuidado lo que queda. Ya no es una, ni dos, ni 6 personas. Van a ser casi 1000 niños. ¿A dónde está el cuidado? Hoy los Contreras solo piden volver a vivir con los hijos que les quedan. Los 3 están al cuidado de un familiar. El hogar ya solicitó cerrar la causa, pero sigue abierta. Lo que hemos venido haciendo es prestándoles unas atenciones insuficientes, mediocres, de mala calidad, que no solamente no los ha protegido, sino que ha dañado su desarrollo. Malas infraestructuras, equipos de información y capacitación, ofertas socioeducativas mediocres, ausencia de parte del Estado en una preocupación fundamental por su salud y de manera especial su salud mental, ausencia de parte del Estado de una preocupación fundamental por generar metodologías para que puedan insertarse en el sistema escolar. El 2007 recorrimos los centros del Sename en medio de la polémica por la entrada en vigencia de la nueva ley de responsabilidad penal juvenil. Así lucen en esa fecha los baños y la Casa 5 del Centro Tiempo Nuevo, a menos de un mes de que se aplicara la norma. Una comisión de expertos de la época también fiscaliza. En la Casa 5 nos encontramos con unas condiciones francamente macabras. Un lugar oscuro, húmedo, frío, hediondo y hacinado. En las peores condiciones. Nada bueno puede surgir de una vivencia relativamente prolongada en esa realidad. Nada funciona mejor ese 2007 en el CTD Galvarino para los niños de hasta 10 años. Los dormitorios hacinados. Casi entiendo cómo lo hacen. Por ejemplo, las niñas que están ahí abajo, María, hay que tratar de sacar, y en realidad eso es lo más cómodo que tenemos, porque todas las camas así nos quedan más juntos. Los camarotes así nos tapan las puertas, las ventanas. Oye, ¿cómo están los baños acá, ¿Sí? ¿Está tapado? Uno le tira dos, está tapado, dos, ¿Sale el agua? Argumentamos todas las razones por las cuales la ley no debía ser puesta en marcha, porque no estaban las garantías, las condiciones mínimas, no estaban los estándares. Primó yo te diría, un interés político por sobre el técnico. Nuevamente, había un ambiente de este tema de la impunidad juvenil, había un clima de que esto hay que aprobarlo sea como sea, porque políticamente tiene que ser hecho, y se hizo pésimo. 9 años más tarde, el actual CREAD Galvarino vuelve a avergonzar al Estado. Revisamos el reportaje del 2007 con un sindicato del Sename. Advierten que hoy la infraestructura ha mejorado aquí y en la mayoría de los centros, pero... Estamos hablando de un centro donde faltan educadores para la atención de los niños. Estamos hablando de un centro donde faltan profesionales para la intervención de estos niños. O sea, tenemos un psicólogo por 15, 20 niños. Entonces, en ese contexto, un psicólogo con suerte ve a un niño una vez cada 2 semanas, un par de horas, si es que, porque también ese psicólogo tiene que hacer una serie de informes, que son los que pide el tribunal, en torno a los diagnósticos. En este documento, la directora del centro advierte el 2015 a los tribunales de familia que el recinto está sobrepasado, que no hay camas suficientes. Solicita que agoten todas las posibilidades para mandar a los niños a hogares colaboradores. UNICEF ha planteado que debiera de ser un educador cada 8 niños. Sin embargo, tenemos 20 niños a cargo de un educador. A este hogar llega Lisette el 2014. Entra por protección a la red Sename a los 5 años y muere cuando tiene 11. Se sabe que está ya en crisis y que el personal intenta contenerla. ¿Hay un manual desde el Sename que les diga a los funcionarios cómo y cuándo se debe contener a un niño? Mira, lo primero es que aquí no hay ningún funcionario que esté capacitado para hacer la contención. Lo único que se ha dicho, pero que tampoco está muy estipulado, es que se puede hacer el abrazo del oso. ¿Qué es lo que significa eso? Es abrazar al niño en forma, ¿cómo se llama esto?, manual, y con eso evitar que se
autoagreda o que agreda a otra persona. El problema es que eso es muy difícil hacerlo con un niño descompensado. Aún peor, el sindicato puntualiza que hace un año el CREAD Calvarino presenta un proyecto para construir una sala de contención adecuada para los niños en crisis. Debía estar listo este año, pero no se hizo. Eventualmente, Lisette, si se descompensó ese día, podría haber sido contenida, entre comillas, en esta sala. ¿Podría? ¿En vez de otro tipo de contención? Podría haber sido contenida en la sala. A lo mejor eso también podría haber evitado su muerte. Podría haber sido. Los estamos sometiendo a una vivencia en una etapa crítica del desarrollo que es perjudicial para ellos. Es dañino para su desarrollo. Por lo tanto, el Estado los está dañando. Los está dañando, por eso hemos hablado nosotros de violación de derechos humanos. Y estos informes durante muchísimos años fueron lapidarios. Andrea pasa 9 años internada en 3 hogares del Sename. Ya creíamos que todo era así con golpes y nos enseñaron todo con golpes. Por ejemplo, a veces si te portabas mal te dejaban parado hasta alta hora de la noche, sin comida igual, durante 2 días. De la más chica a la más grande era una prostituta. En su época también abusan de ella sus compañeros del hogar. Te intimida, pues, tócame aquí, ¿cachai? ¿Te obligaban a tocar qué? Sus partes. ¿Íntimas? ¿Los genitales? Sí, como masturbarla. ¿Y si tú no lo hacías? Nunca aprendió, es como que yo tengo un problema con eso. Me cuesta decir muchas veces que no, me da vergüenza, pienso que me van a pegar, que me van a hacer algo y solamente gatino nomás. ¿Y tú cuántos años tenías? 9. A los 24 años, Andrea sigue marcada por el Sename. Recuerda que entonces solo hay un psicólogo para 160 niñas y que nunca le hacen terapia por las permanentes violaciones de su padrastro. Por eso se revela ante la discusión actual. Así tanto payaseo diciéndose estupideces, por ejemplo, están usando el tema para colores políticos y cosas así, nunca se va a solucionar nada. O sea, cuando le hicieron la interpelación a la ministra, yo veía que prácticamente se estaban tirando como pachotadas por cuestiones políticas más que por realmente darse cuenta que era el tema de fondo, que eran los niños. En la despedida recalca que los hogares sirven, pero que deben ser fiscalizados para evitar más dolor. A futuro se imagina sola y estudiando para romper, dice, las cadenas del Sename. Ese 2007 también registramos las celdas de castigo en el Cotcereco Talita Kun de Coronel y las del Cotcereco Peullas en Talca. Hoy nos aseguran que ya no existen. Pero aquella investigación revela muchísimo más. El 2007, el CTD Pudahuel tiene su propia enfermería y su sala de aislamiento. Los testimonios de la época denuncian los tratamientos en el centro similares a los de la clínica Normita Fournet. Te tenían droga. ¿Los SOS? Porque... ¿Cómo quedaba ahí? Ya me amarraba en la cama, me amarraba de los pies con sábana, o también me amarraba con las mismas tuercas que me amarraban en la clínica. Y si todo esto ya está prohibido, ¿cómo se manejan las crisis cuando se descompensan los chicos del Sename? Existen las salas de separación grupal o los espacios de separación grupal donde los jóvenes deberían estar adhiriendo a una rutina mucho más personalizada, mucho más focalizada y con una atención de especialistas. El problema que tenemos es que no tenemos los profesionales necesarios para que ese niño esté en una rutina distinta constantemente mientras está descompensado para poder volverlo, digamos, a su centro y poder reintegrarlo a la casa. No funciona y muchas veces terminan con los jóvenes y niños en el hospital Calvo Maquena. Nosotros acá los acogemos, hacemos las intervenciones de urgencia, los evaluamos, los estabilizamos y posteriormente los quisiéramos derivar a unidades de mediana estadía para que siguieran haciendo sus intervenciones, pero nos encontramos con la sorpresa que en nuestra región, en Santiago, tenemos solamente en Roberto del Río con 4 camas de mediana estadía. O sea, no hay cupo nunca. Casi nunca hay cupo. Los más graves que deberían estar hospitalizados están
el 50% de ellos en tratamiento ambulatorio inadecuadamente y dopados, porque finalmente como no están en el lugar adecuado para ser contenidos, entonces finalmente le terminan indicando fármacos en sobredosis, digamos, sedantes, hasta que terminen calmando esas conductas y disminuyendo el riesgo vital. Bueno, si no hay tratamientos bien hechos, hay hartas posibilidades que recaigan y de hecho vuelven a recaer, vuelven a los servicios de urgencia, porque muchos de estos niños nosotros los devolvemos a sus lugares de origen, es decir, a los diferentes hogares del Sename, y nos hemos encontrado con sorpresa que, sobre todo los casos más complicados, graves, que se fugan. Por lo tanto, no hay intervención terapéutica. Que yo a mi hijo yo lo entregué vivo y me lo entregaron en un cajón. Después de 6 meses, la señorita va y me dice, Juanito se ahorcó con los cordones de la zapatilla. Juan es uno más en la nómina mortuoria del Sename y hasta hoy no hay explicaciones. Agobiada por la incertidumbre, Norma repasa la vida de su hijo muerto. Se lo quitan a los 9 meses y lo recupera a los 10 años. Y a los 11 años a mí me lo declaran desde que el Juan sufría de esquizofrénica. Juan deambula medicado entre hogares del Estado y su casa. A los 16 años roba y queda recluido en el centro semicerrado de Limache, el ex Ligüen. Mi hijo lo único que quería era salir de ahí. Era salir, que incluso me acuerdo que me dijo esa canción de la Miriam Hernández, Rescátame de aquí. Porque mi hijo vio muchas cosas. Aquí está mi cachorro. Ya tiene 23 años, mi hijo me lo mataron a los 17. Lleva 5 años fallecido y de esos 5 años todavía no sé la verdad. Y eso es lo que más me duele. Recuerda que el 1 de marzo de 2011 Juan se escucha triste por teléfono. La próxima llamada es del centro y anuncia su muerte. Lo clasifican como suicidio por depresión, pero aún la atormenta el relato de otro chico del Ligüen. A tu hermano no se mató, dijo. Aquí a tu hermano le pegaron un palo en la cabeza. Y te lo dejaron entero machucado. Y yo sé, me dijo, que lo ahorcaron en la litera y después para limpiarse las manos lo fueron a tirarlo al cuarto. El centro indica que Juan tiene una pelea, lo encierran y se cuelga con los cordones de sus zapatillas. Lo aíslan con un arma potencial. Él pareciera ser parte del 10% de jóvenes Sename con problemas psiquiátricos graves. Sobre todo en responsabilidad penal tenemos varias de las muertes por agresiones. ¿Solo sucede la causa principal de muerte de los niños del Sename? En responsabilidad penal tenemos hartos niños que efectivamente se suicidaron. Si ese 10% de niños no se interviene hoy de una manera efectiva, eficaz, como corresponde, ¿están en riesgo de muerte? Efectivamente. ¿Vamos a seguir teniendo niños muertos en el Sename si no se reacciona hoy? Así es, sí. Para mí el Ligüen ahora es como un cementerio. Juan no es el único muerto del Ligüen. El 2008, a los 17 años, también se suicida en el centro una joven con problemas psiquiátricos llamada Priscila. Pero la saga no para. El 2011 denunciamos un hogar colaborador del Sename. Son demasiados los niños descuidados y expuestos. Todos son chicos bajo protección. Por entonces pesquisamos al menos 4 niños violentados sexualmente dentro del mismo hogar. 170 de los chicos muertos fallecen al cuidado de hogares colaboradores. Hoy el Sename solo puede supervisar y cuenta con unos 20 inspectores. Y de todos los años que por lo menos yo laboro en el Sename, el único centro nuevo que se ha hecho en protección es el de Arica. Todos los demás son los centros antiguos. Consideramos que el Estado se ha desentendido de su responsabilidad y el rol de garante de estos niños, porque efectivamente no es un problema el trabajar con los privados, pero cuando tú le entregas la mayoría de estos centros y la mayoría de los niños son atendidos por los privados, obviamente la responsabilidad del Estado también se diluye. Ya está anunciada la división del servicio y más inversión, pero no hay un estándar.
que sobre todo en niños con altos niveles de trauma, victimización, daño y explotación, las residencias debieran estar entre los 8, los 10, máximo 12. Hoy día tenemos residencias que superan los 100 niños atendidos. ¿Qué equipo? ¿Cuánta gente? ¿Qué profesionales? ¿Con qué capacitación? Va a depender del tipo de niños, va a depender de las condiciones en que esos niños estén. Lo que no puede pasar es tener centros masivos con 8 o 10 niños por pieza, con una mezcla de niños de 7 a 19 años, con experiencias de traumas distintos, con niños altamente victimizados, con niños que han estado en condiciones distintas, distintos tipos de dificultades emocionales y patologías. Hoy la subvención alcanza unos 450.000 pesos mensuales por niño, pero se calcula que serían necesarios unos 2 millones de pesos por cada uno para darles una atención de nivel. Pero lo más importante es que el Estado debería procurar que estos niños nunca llegaran a un internado. Uno por cada uno de los niños muertos en el Sename, uno por cada uno de los niños maltratados y violentados mientras el Estado debía protegerlos. Ahora falta la nómina de los niños y jóvenes abusados sexualmente dentro de la red. El país tiene que saber y los chicos merecen reparación. Merecen reparación de todas maneras. Esta dilatada crisis del Sename es la oportunidad para realizar cambios profundos y asertivos, modificaciones que permitan al país darle a estos niños y jóvenes chilenos las oportunidades que merece cualquier chico sin distinción de clase o condición. El Estado está mandatado para protegerlos. Ya es tiempo de empezar a hacerlo bien de verdad. ¿No te parece, Priscila? Sí, una realidad tan vergonzosa y dolorosa, que es lo más importante. Hay que actuar rápido. Nunca más. Eso es lo que tiene que pasar. Es verdad. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.